Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a hablar un poquito de la escala Goodman o escalograma Goodman. Y para empezar vamos a hablar de su creador. El creador del escalograma Goodman fue Louis Goodman. En su honor recibe su nombre. Louis Goodman nació en Estados Unidos en 1916 en Nueva York y muere en 1987 en Minnesota a los 71 años de edad. Fue profesor, estuvo en algunas universidades y fundó institutos que también posteriormente llevaron su nombre. Él es de origen judío, fue un matemático muy connotado y recibió su doctorado en mediciones sociales y psicológicas. Fue fundador y miembro del Instituto Israelí de Investigación Social Aplicada, que posteriormente fue llamado Instituto Goodman y posteriormente también fue llamado Centro Goodman. Trabajó en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y fue consultor experto del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió numerosos premios por sus contribuciones a la investigación social y es pues todo un personaje, Louis Goodman. El escalograma Goodman pues fue desarrollado como una técnica para la medición de actitudes en una única dimensión o unidimensional, lo que significa que si queremos pues medir más rasgos no nos va a servir, no nos va a funcionar, solamente sirve para una sola cosa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Se le conoce como escalograma Goodman, ya lo mencioné, y se caracteriza por medir la intensidad de la actitud a través de un conjunto de ítems o como de reactivos. La escala es unidimensional siempre, invariablemente, y se caracteriza por ser de carácter acumulativo, es decir que los ítems que le integran deben de poseer un escalonamiento perfecto. Esto se refiere a que el conjunto de ítems deben de estar encadenados entre sí, de tal forma que si una unidad de análisis expresa estar de acuerdo con el primer ítem, deberá estar de acuerdo con el resto de los ítems que constituyen el escalograma. Ahorita no nos asusten, vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. Es algo muy sencillo. Los ítems, algo muy característico y que debemos de tener cuidado, es que deben de estar ordenados, siempre de mayor intensidad a menor intensidad. La construcción del escalograma Goodman requiere de cumplir algunos requisitos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, pues debemos de definir la variable que vamos a medir, o la dimensión o el rasgo que vamos a medir. En segundo lugar, vamos a operacionalizar la variable de actitud. Siguiente, desarrollar el conjunto de ítems con respecto al objeto de actitud o referente, especificando como alternativas de respuesta solamente dos. Aquí no es opción múltiple, solamente dos respuestas. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo con el ítem o con el reactivo? O sí o no. No puede haber más. Sí o no, de acuerdo o en desacuerdo. Posteriormente tenemos que desarrollar un estudio piloto con el propósito de verificar si la escala es unidimensional. Goodman sugiere administrar entre 10 y 12 ítems a un promedio de 100 personas para realizar la depuración de la escala con mayor confiabilidad. Tenemos que verificar que nuestro escalograma Goodman pues está bien hecho. En siguiente lugar, determinar si los ítems integran una escala acumulativa por medio del análisis de reproductividad de las respuestas. Esto quiere decir que si los ítems cumplen con el principio de escalamiento. Ahorita vamos a ver el ejemplo. En siguiente, se deben designar puntuaciones a cada ítem
el valor que se asigna a la alternativa de acuerdo o al valor sí o a la respuesta sí es 1 y un 0 si está en desacuerdo o si la respuesta es no. Estas puntuaciones las vamos a utilizar como precedente para obtener el coeficiente de reproductividad, una formulita también muy sencilla que también ahorita vamos a verla, a la vez que se determinan los puntos de ruptura. ¿Qué es ese punto de ruptura? Por ejemplo, decíamos que el escalograma Goodman debe de ir de mayor intensidad a menor intensidad, lo cual significa que si en un ítem A la respuesta es positiva o de acuerdo o sí, en el resto de los ítems, para que exista un escalonamiento perfecto, pues todos los demás ítems deben de ser también positivos o de acuerdo las respuestas. Si en un primer ítem está de acuerdo con la respuesta y en alguno de los siguientes ítems no está de acuerdo, ahí existe una ruptura. Ahorita vamos a ver el ejemplo también. Siguiente punto a considerar: debemos de determinar la actitud global de las unidades de análisis evaluadas con respecto al referente o objeto de actitud. Okay, vamos a ver un ejemplo. Diseñamos un escalograma, esto es algo ficticio. Si una persona puede correr 5 kilómetros, le preguntamos: ¿puedes correr 5 kilómetros? Ah, estoy de acuerdo. Siguiente, en intensidad disminuye. ¿Puedes correr 4 kilómetros? Estamos de acuerdo. Si puede correr 5, puede correr 4. Vamos al siguiente ítem. Si puede correr 4, le preguntamos si puede correr 3 kilómetros. Pues suena lógico. Si puede correr 5, puede correr 4, puede correr 3. Y así sucesivamente. Si puede correr 2 kilómetros, 1 kilómetro, 500 metros, 100 metros, 50 metros, 20 metros, 1 metro. Va disminuyendo la intensidad. Si alguien puede correr 5 kilómetros, que es el primer ítem, pues se entiende o se entendería que puede correr 500 metros sin ningún problema. El rompimiento ocurriría si contesta que puede correr 5 kilómetros y en alguno de los ítems de abajo de menor intensidad responde que no puede correr 1 kilómetro. Suena pues ilógico. Ahí existe una ruptura. Y como decíamos, cuando estamos diseñando el escalograma, deben de ser de mayor intensidad a menor intensidad. Y cuando se van respondiendo las preguntas, cuando es una respuesta positiva o de acuerdo o sí, se le asigna un valor de 1 a la respuesta. Cuando es un valor negativo o en desacuerdo o no, se le asigna un 0, o sea, no tiene valor. Una vez que se ha respondido todo el cuestionario, todo el instrumento, tenemos que acomodar los resultados de acuerdo a esta tabla. En primer lugar, las personas y sus puntajes, y también los ítems acá arriba, del más intenso al menos intenso. Se da por hecho o se entiende que esto ya estaría realizado. Ya están ordenados de acuerdo a la intensidad cada uno de los ítems. Entonces lo siguiente sería al momento de calificar o de evaluar esos instrumentos, tenemos que ordenarlos de acuerdo a sus puntajes, de mayor puntaje a menor puntaje. Tenemos el siguiente ejemplo. Me voy a permitir leerlo. Supongamos que aplicamos una escala con 4 ítems o 4 reactivos o afirmaciones a 14 sujetos o participantes, cuyo objeto de actitud es la calidad dentro de la organización. Esa va a ser nuestra variable. Es la conciencia sobre la calidad por parte de los empleados. Es nuestra actitud que vamos a medir. La calidad en la organización, definida como el grado en que los empleados de una empresa se orientan a cumplir con las especificaciones y requerimientos de los clientes en cuanto a sus productos y servicios.
en precio, tiempo de entrega, cumplimiento de estándares del mercado, etc. Cada afirmación tiene dos categorías de respuesta, como ya habíamos dicho que se debe diseñar: ¿es de acuerdo o en desacuerdo?, codificadas como 1 y 0 respectivamente, como ya habíamos mencionado también. Veamos las afirmaciones. Las afirmaciones o los ítems. Afirmación A, y vamos a observar que están de mayor intensidad a menor intensidad. Afirmación A: la calidad tiene que vivirse siempre en todas las actividades del trabajo y en el hogar. Afirmación B: la calidad tiene que vivirse siempre en todas las actividades del trabajo. Si se dan cuenta, la afirmación A pues implica toda la vida de las personas, y la B ya solamente se reduce al trabajo. Afirmación C: la calidad tiene que vivirse solamente en las actividades más importantes del trabajo. Disminuyó la intensidad con respecto a B. Afirmación D: la calidad tiene que vivirse solamente en la actividad más importante del trabajo. Si observamos, nos damos cuenta de que va disminuyendo la intensidad de cada reactivo. Una vez que el instrumento fue aplicado, tenemos que vaciar los datos y generar esta tabla que tenemos aquí, como ya hemos mencionado ahorita anteriormente. Las afirmaciones están ordenadas de acuerdo a la intensidad, de mayor a menor intensidad. Aquí están los sujetos, o sea, las personas que se les aplicó este instrumento. Aquí abajo está el resto, son 14. Y de este lado pues están los puntajes. Estos sujetos ya fueron ordenados de acuerdo a su puntaje. Y vamos a verlo. El sujeto 1, 2 y 3 en el primer ítem respondieron de acuerdo, por lo cual vamos a suponer que en los demás pues deben de estar de acuerdo en los demás ítems. Aquí están de acuerdo, en el ítem C están de acuerdo los 3, y en el ítem D están de acuerdo. Entonces recordamos que cuando están de acuerdo se les otorga un punto. Entonces 1, 2, 3, 4 suman 4 puntos. Los sujetos 4, 5 y 6 no están de acuerdo en el primer ítem, pero sí están de acuerdo en el segundo ítem, en el B, en el C y en el D, por lo cual aquí son 0 puntos, pero aquí sí suman 1, 2, 3 puntos, y aquí están otorgados. El sujeto 7, 8 y 9 y el 10, que está por acá abajo, me voy a permitir bajarme. Ellos, bueno, en el caso del 7, 8 y 9 respondieron, y el 10 también respondieron que están en desacuerdo en el primero, están en desacuerdo en el segundo, ahí llevan 0 y 0, pero sí están de acuerdo en el tercero y en el cuarto. Entonces ellos acumulan solamente 2 puntos. Los sujetos 11 y 12 están en desacuerdo en el A, en el B, en el C, pero en el D están de acuerdo, por lo cual acumulan solamente un punto. Y los sujetos o las personas 13 y 14, ellos no están de acuerdo en ninguno, por lo cual acumulan 0 puntos. Esta sería la tabla perfecta de cómo debemos de ordenarlo una vez que ya tenemos los resultados del instrumento. Estos son circunstancias estas son circunstancias perfectas. Vamos a ver ahora circunstancias que tienen puntos de ruptura. Tenemos el siguiente ejemplo. El sujeto 1 está de acuerdo 1, está de acuerdo 2, está de acuerdo 3, está de acuerdo 4. Suma 4
4 puntos. El sujeto 2 está de acuerdo en la A, está de acuerdo en la B, está de acuerdo en la C, pero resulta que en la D está en desacuerdo. Entonces aquí existe un punto de ruptura, porque si estuvo de acuerdo en alguna de las anteriores, pues tendría que estar de acuerdo acá también, por lo cual son 3 puntos los que suma, pero además de eso hay un punto de ruptura. Entonces es importante señalarlo, ese punto de ruptura. El sujeto 3 está en desacuerdo en el primero, está de acuerdo en la B o en el segundo, de acuerdo en la C o en el tercero y de acuerdo en la D. Este sujeto suma también 3 puntos y aquí pues no hay ningún punto de ruptura. El sujeto 4 está en desacuerdo en la A o en el primero, está de acuerdo en la B, lleva un punto, está de acuerdo en la C, lleva 2 puntos, pero resulta que está en desacuerdo en la D, suma 2 puntos y otro punto de ruptura, lleva 2 puntos de ruptura. El sujeto 5 está de acuerdo en el primero o en A, pero en el resto está en desacuerdo. Entonces, como los otros son desacuerdos todos juntos, quiere decir o deducimos que el punto de ruptura es la primera respuesta, o sea, es lo ilógico o lo erróneo. Entonces llevamos, bueno, esta persona suma un punto porque puso de acuerdo aquí, suma un punto, pero también suma otro punto de ruptura. Entonces llevamos ya 2 puntos de ruptura. El sujeto 6 en todos está en desacuerdo, suma 0 puntos y pues ya no tenemos puntos de ruptura aquí. Entonces, ¿cuántos puntos de ruptura tuvimos? 1, 2, 3. ¿Por qué es importante estos puntos de ruptura? Los vamos a utilizar para una fórmula que veremos a continuación. Esta sería la fórmula que mencionábamos para calcular el coeficiente de reproductividad, y la fórmula es 1 menos entre paréntesis el número de errores o inconsistencias sobre el número total de respuestas, donde el número total de respuestas es igual al número de ítems por el número de sujetos. Muestro este otro ejemplo de otra tabla donde ya nos vamos a enfocar básicamente a los sujetos, a los puntos de ruptura y a los aciertos, ¿no? O a los ítems más bien. Entonces aquí estamos hablando de que son 4 ítems, de que son 14 sujetos, ya están ordenados en intensidad y en puntajes de respuestas, y ya están señalados cuáles son los puntos de ruptura, que tenemos aquí 1, 2, 3 puntos de ruptura. Entonces con estos datos vamos a vaciarlos a la tabla, o más bien dicho a la fórmula, para ver su implementación. Entonces decíamos que la fórmula es el coeficiente de reproductividad es igual a 1 menos número de errores sobre el número de ítems por el número de sujetos. Entonces, en base a esa tabla anterior que acabamos de mencionar en este segundo ejemplo o tercero, tenemos que es 1, ese 1 siempre se pone, es de la fórmula, menos, y pues entre paréntesis colocamos. ¿Cuántos errores observamos? 3. ¿Cuántos ítems había? 4, A, B, C y D, por la cantidad de sujetos, en este caso 14. Calculamos eso, sería, si quieren utilizan por favor su calculadora. Déjenme abrir aquí, esta sería 4 por 14, 56. Entonces dividimos 3 entre 56, nos da
0.05357, tiene varios decimales ahí. Entonces a 1 le restamos esto. Bueno, aquí obviamente inviertan el signo, por favor. Invertimos el signo y es 0.9464, o si lo redondeamos 0.95. Quiere decir que el coeficiente de reproductividad es de 0.95. Y existe una regla que debemos de aplicar para saber que nuestro instrumento está bien diseñado. Este valor del coeficiente de reproductividad tiene que ser mayor a 0.90, o si hablamos en términos de porcentaje, mayor al 90%. Si está por abajo de 0.90 o del 90%, no nos va a servir, no es confiable o no es válido el instrumento. Entonces aquí tenemos que hacer algo, tenemos que verificar nuestras respuestas, tenemos que ver, aquí tenemos que diseñar, aquí tenemos que ver que nuestro instrumento esté bien diseñado, que los ítems o que los reactivos se entiendan perfectamente. Entonces bueno, entonces aquí hay tres posibles. Si es menor a 0.90, hay tres posibilidades. Primera, que los reactivos o los ítems no estén bien diseñados, bien construidos, que no exista esa escalabilidad o más bien dicho de mayor intensidad a menor intensidad. Esa es una primera opción. La siguiente opción es que los sujetos o las personas que están que se les está aplicando el instrumento no entiendan los ítems o no entiendan los reactivos. Como segunda opción, entonces tenemos que diseñarlos para que los entiendan. Y la tercera opción, que también es posible, es que los sujetos o las personas estén mintiendo en su respuesta. Entonces esto es una de las tantas cuestiones. Y pues eso es todo. Espero que haya sido entendible, que hayan aprendido algo. Si quieren una mayor profundidad o repasar esto, les recomiendo en el libro de Sampieri viene un disco, y ahí adentro del disco vamos a buscar lo que es el capítulo 7, y ahí viene esta información que acabamos de ver. No viene la información dentro del libro, no viene la información dentro del libro porque ya no ocupo, viene como, digamos, como un anexo, y bastante entendible. Por ahí también anduvimos revisando la versión 6 del libro de Sampieri, que viene un poquito más, se supone que depurado, pero la verdad es que le quitaron muchas cosas. Entonces les recomiendo ampliamente la edición 4 de Sampieri. Esta información viene específicamente en el disco. Pues muchos saludos por ahí, que estén muy bien.